Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Patricio Sánchez de Obando. Bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Entre Doctores, un programa creado por médicos, de médicos y para médicos. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Mauricio Aguirre, un reconocido urgenciólogo que nos viene a hablar de un tema sumamente importante, el choque cardiogénico. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y poder platicar un poco de este tema que es muy relevante. Al contrario, doctor, gracias a usted por venir y dedicarnos su tiempo. ¿Nos puede empezar a explicar un poco del choque cardiogénico? Claro, bueno, el choque cardiogénico es una emergencia médica que ocurre por un deterioro grave en el rendimiento del miocardio que da como resultado una disminución del gasto cardíaco, hipoxia e hipoperfusión de órganos diana. Es una causa común de mortalidad y su manejo, a pesar de todos los avances terapéuticos que tenemos hoy en día, sigue siendo un desafío. Ok, también hice mi tarea, doctor, me puse a revisar un poco del tema del choque cardiogénico y encontré que hay una falta de uniformidad. Hay muchas guías que mencionan distintos criterios clínicos para su diagnóstico, pero no hay un consenso como tal. ¿Nos puede hablar un poco de estos criterios? Sí, claro, se incluyen las mediciones de presión arterial sistólica que son menores a 90 a los 30 minutos o mayor a 30 minutos. También se aplica el uso de medidas farmacológicas o el apoyo mecánico para mantener la misma presión arterial sistólica en que sea está igual o mayor a 90. También para evidenciar la hiperfusión de órganos diana vamos a tomar en cuenta una diuresis que sea menor a 30 ml por hora, extremidades frías, estado mental alterado y un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Ok, entonces resumiéndole a nuestra audiencia, podemos decir que una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, que es refractaria a la reanimación con líquidos con pruebas clínicas y de laboratorio con disfunción de órganos diana en contexto de sospecha de disfunción cardíaca, es esencial para la definición de este padecimiento. Es correcto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología y la importancia de esta patología en la vida diaria. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, pues el choque cardiogénico puede llegar a complicarse aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos y la principal causa de muerte es la por infarto agudo al miocardio. Cuando tenemos un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST se asocia un riesgo mayor 2 veces de desarrollar un choque cardiogénico en comparación con los pacientes que presentan un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Ok, entonces por lo que entiendo, lo que quiere decir esto es que los pacientes con un infarto sin elevación tienen menos probabilidad de someterse a un cateterismo cardíaco temprano. ¿Es correcto? Sí, pero esto genera un retraso en la intervención coronaria percutánea y va a aumentar un riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes que tienen un choque cardiogénico y que está asociado a un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y bueno, hablando también sobre la incidencia del choque cardiogénico, este es más alto en mujeres, también en personas asiáticas y mayores de 75 años de edad. Ok. Y respecto a la mortalidad, en estos últimos años ha mejorado o ha empeorado. ¿Cómo estamos en ese tema? Pues es controversial, ya que la mortalidad ha mejorado en el aspecto hospitalario. Sin embargo, la mortalidad de 6 a 12 meses se ha mantenido sin cambio durante las últimas 2 décadas. Ok. Pues bueno, creo que este es un campo de estudio muy importante en el que vale la pena profundizar un poco más. Como bien sabemos, existen múltiples etiologías en esta patología, como pueden ser los defectos mecánicos, de contractilidad, taponamientos, infartos, como ya se mencionó, y entre otros. ¿Qué más nos podrías platicar sobre esto? Bueno, como ya lo saben, lo mencioné anteriormente, el choque cardiogénico es producido por un daño intrínseco que va a afectar la función contráctil del músculo cardíaco del miocardio y por mucho la causa más común es el infarto agudo al miocardio que tenga una elevación del segmento ST y que tenga también una disfunción del ventrículo izquierdo. Claro, o sea, el infarto agudo al miocardio con elevación es la causa más importante, representa el 81% de los casos de choque cardiogénico. Pero, ¿qué nos puede decir de las otras causas? Bueno, como bien lo dijiste, es multifactorial, tiene múltiples causas, de las que podemos encontrar efectos mecánicos como insuficiencia mitral aguda, ruptura de la pared ventricular, taponamiento cardíaco y entre otras, como también encontramos efectos de contractilidad, entre los más destacados, miocardiopatía isquémica y la no isquémica, arritmias y un choque séptico con depresión miocárdica. Algunas otras causas podrían ser también una embolia pulmonar, insuficiencia ventricular derecha o una disección de la aorta. Ok.
Doctor, también he escuchado en distintas fuentes que también puede estar causado por ciertos fármacos y por alteraciones electrolíticas, perdón. ¿Qué tan cierto o qué nos puede decir respecto a esto? Sí, esto es verdad, varía un poco, pero podemos encontrar ciertos fármacos que son cardiotóxicos. Por ejemplo, la doxorubicina es un fármaco cardiotóxico. También puede haber una sobredosis por medicamentos como beta bloqueadores de los canales de calcio. Podemos también observar algunos trastornos metabólicos como alguna acidosis o anomalías electrolíticas, principalmente por iones como calcio o fosfato. Ok, pues bueno, como nos deja ver el doctor, es un mundo todas las causas y etiologías que puede tener esta patología, y es realmente importante conocer cada una de ellas. Yo quisiera agregar también que existen ciertos factores de riesgo para desarrollar un choque cardiogénico posterior a un infarto agudo con elevación, como pueden ser una edad mayor de 70 años, presión arterial sistólica inferior a los 120 milímetros de mercurio, taquicardia sinusal o bradicardia, una larga duración de los síntomas antes del tratamiento. Claro, y es muy importante todo esto que mencionas, porque así podemos nosotros adelantarnos y prever alguna situación, estar preparados por si esto llega a ocurrir, y pues de ser así nos salvaríamos muchísimas vidas. Ok, doctor. Ahora me gustaría pasar a platicar un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? Bueno, pues esta es un poco compleja y no está del todo clara, pero trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible para que quede claro. Bueno, lo principal es una reducción de la contractilidad miocárdica que provoca un círculo vicioso caracterizado por una disminución del gasto cardíaco. Va a haber hipotensión, vasoconstricción sistémica y también la presencia de isquemia cardíaca. Claro, y pues esto nos lleva a una reducción de la contractilidad y el gasto cardíaco. Y supongo que esto debe producir varios procesos compensatorios fisiológicos. ¿Cuáles serían algunos de estos procesos? Pues algunos procesos podría ser, si bien la activación del sistema simpático, que conduce a una taquicardia, y una vasoconstricción periférica compensatoria, que puede mejorar inicialmente mediante la perfusión. Sin embargo, puede también contribuir a aumentar la poscarga cardíaca y sobrecarga del miocardio. Esto va a provocar un aumento de la demanda de oxígeno y va a dar como resultado una disminución de la sangre oxigenada, el flujo de esta misma que llega al tejido periférico del corazón, lo cual finalmente va a tener el perdón isquémico. Y posterior a esto, ¿cómo es que reacciona el cuerpo? Pues bueno, el cuerpo va a tratar de adaptarse, va a intentar contrarrestar todos esos mecanismos que generan una inflamación sistémica que provoca una vasodilatación patológica, y va a liberar sustancias con efectos ionotrópicos cardiotóxicos, como están las que conocemos, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales son mediadores inflamatorios sistémicos que van a provocar vasodilatación y también van a contribuir a la mortalidad de todos estos pacientes. Entendemos. Además de esto, me imagino que la incapacidad del ventrículo derecho para tolerar presiones arteriales pulmonares severamente elevadas puede provocar congestión pulmonar y empeorar la hipoxemia. Sí, totalmente. Ok, muchas gracias. Me gustaría que pasáramos ahora a las manifestaciones clínicas y cómo es que se puede llegar a detectar que un paciente está en un choque cardiogénico. Bueno, es bien importante saberlo identificar, y los signos y síntomas clásicos de esta patología son la alteración del estado mental, la hipotensión, la arritmia, la disminución del pulso, disnea, edema periférico y una disminución de la pleta yugular o la presencia de ortoponea. La presencia de estas características va a reflejar un infarto que involucra mayor del 40% del ventrículo izquierdo, por lo que ante estas situaciones, si se presentan, debemos tener cuidado. Ok. También he escuchado algo a lo que le llaman una presentación fría y húmeda, que supuestamente es muy común, pero ¿a qué se refiere este término? Sí, claro. Bueno, esa es la presentación más común, es referencia a que el paciente se va a presentar con extremidades frías y con signos de congestión pulmonar. Esta presentación refleja un índice cardíaco reducido, una resistencia vascular sistémica aumentada y una presión de cuña capilar pulmonar aumentada. Bueno, también algunos pacientes se pueden llegar a presentar con eubolemia o seco y frío, como se le conoce también, y su diferencia con aquellos húmedos y fríos, que es la diferencia, lo contrario, es que estos pacientes presentan una presión de cuña capilar pulmonar que va a ser normal. Ok, doctor. ¿Alguna de estas presentaciones es más peligrosa o influye en la evolución del paciente? Pues normalmente la
la eubolémica es un poco más propensa a tener un infarto de miocardio previo o alguna enfermedad renal crónica, pero tenemos una presentación poco reconocida, que es el subtipo húmedo y cálido, lo cual consiste en una reacción del síndrome de respuesta inflamatoria junto con un infarto de miocardio y se asocia con una mayor incidencia de sepsis y mortalidad. También estos pacientes van a tener un índice cardíaco reducido, una resistencia vascular sistémica de bajo normal y una presión de cuña capilar pulmonar que se va a encontrar, en este caso, elevada. Ok. Identificar todos estos subtipos realmente suena muy complicado y debe ser un reto para ustedes, aunque imagino que también ya deben estar acostumbrados por verlos relativamente seguido. Pero bueno, doctor, pasando al tema del diagnóstico, ¿qué nos puede decir ahí? ¿Cuáles son los elementos esenciales que necesitamos para hacer un diagnóstico de choque cardíaco? Bueno, para realizar un diagnóstico vamos a tener diferentes criterios. El número 1, vamos a tener una hiperperfusión tisular, la cual podemos definir como la presencia de un estado mental deprimido, extremidades frías y un gasto urinario disminuido. Además, la hipotensión va a ser definida con una presión arterial sistólica que va a ser menor a 90 y el gasto cardíaco reducido va a tener un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Y finalmente vamos a tener un volumen intravascular adecuado definido con una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor a 15. Ok, efectivamente estos datos que nos menciona deben ser muy útiles para la sospecha y la confirmación diagnóstica. Pero después de reconocer todas las manifestaciones clínicas de este padecimiento, ¿qué sigue? ¿Existen otros métodos diagnósticos o nos quedamos nada más con esta parte clínica? No, claro, o sea, además de la parte clínica existen otros estudios que van a complementar y aportar muchísimo a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, el electrocardiograma nos es muy útil para poder distinguir entre las diferentes etiologías. En caso de que un paciente padezca una enfermedad coronaria o un infarto igual al miocardio, vamos a encontrar los respectivos datos de infarto en el electro, que es como la elevación de la onda ST o la presencia de alguna onda Q. Pero también hay que tener cuidado, ya que todos los pacientes, pues, bueno, más bien no todos estos van a presentar estos datos, puede variar un poco. Y también otra gran herramienta de utilidad es la radiografía de tórax, en la cual podemos observar cardiomegalia y congestión pulmonar. Por otro lado, el electro es un estudio no invasivo y rápido que fácilmente nos permite llegar al diagnóstico y detectar las complicaciones mecánicas de un infarto agudo al miocardio, ya sea con elevación o sin elevación del segmento CT. Y este estudio nos permite evaluar la función de los ventrículos, la función valvular, las presiones ventriculares y la presencia de taponamiento. También, por otro lado, tenemos un método controvertido, que es la vigilancia hemodinámica, que consiste básicamente en la colocación de catéteres en la arteria pulmonar en pacientes graves. Esto nos permite establecer el diagnóstico y la etiología de choque, por ejemplo, una presión en cuña mayor a 15 en un paciente con un infarto al miocardio, que generalmente indica volumen intravascular adecuado. Y ya por último, tenemos la medición de la saturación de oxígeno, que se realiza mediante un catéter. Este catéter va en la arteria pulmonar, de tal forma que podemos obtener la muestra de sangre venosa mixta, y esto nos va a permitir calcular la diferencia arteriovenosa en el contenido de oxígeno, la cual es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Ok, pues muchas gracias, doctor. Es impresionante y abrumador la cantidad de métodos diagnósticos que tenemos disponibles para orientarnos a hacer el diagnóstico de un choque cardiogénico y cómo también son de gran utilidad para guiarnos a la causa de esta patología, a la etiología. Bueno, vamos a pasar ahora al tratamiento. Es bien sabido que existen ciertas consideraciones generales que se pueden aplicar a todos los pacientes. Sin embargo, el tratamiento es más eficaz cuando identificamos la causa específica, ¿correcto, doctor? Es correcto, totalmente correcto, y en muchas ocasiones esto nos permite identificar la causa subyacente, corregirla y por lo tanto disminuir la mortalidad de la patología. Sí, claro, si de por sí la tasa de mortalidad de esta enfermedad ya es alta, pues me imagino que se ha de elevar de una manera exponencial si se retrasa el tratamiento y todo ello. Efectivamente, y dentro de las medidas generales encontramos un manejo de la vía aérea mediante la administración de oxígeno por mascarilla o una cánula nasal. Vamos a tener también un monitoreo de la presión venosa mediante un catéter de cuello de cisne o el uso de un catéter arterial para medir la presión sanguínea. Y vamos a administrar una carga inicial de volumen de 200 ml de solución salina intravenosa por 20 minutos en caso de que el paciente no se encuentre con insuficiencia cardíaca.
vamos a administrar dopamina o dobutamina, dependiendo de lo que tengamos disponible, de 2.5 a 20 miligramos por kilogramo por minuto, intravenosa, y ajustar la dosis según la respuesta hemodinámica de cada uno de los pacientes. Y también vamos a tener la intervención coronaria percutánea para pacientes con datos de choque cardiogénico precoz después de un infarto del miocardio, y esto ha demostrado resultados prometedores y esperanzadores para la cardiología. Ok. Entonces entendemos que es muy importante conocer todas las diferentes alternativas terapéuticas con las que contamos, y sobre todo tener en cuenta y conocer en qué escenario es mejor cada una, de tal forma que podamos actuar de una manera rápida, segura y eficaz. Si bien sabemos que en casos de un choque cardiogénico causado por un infarto agudo del miocardio, el tratamiento más eficaz para reducir la mortalidad es la revascularización, es cierto que también existen otras medidas de utilidad. ¿Cuáles son algunas de estas medidas? Pues bueno, como le mencionaba anteriormente, primero debemos asegurar una ventilación y oxigenación adecuadas para evitar precisamente que los pacientes caigan en hipoxia y el desarrollo de asfixia respiratoria. También es importante la recomendación hídrica, ya que en algunos casos se presenta hipovolemia como consecuencia del tipo de choque que presenta el paciente, y el uso de fármacos inotrópicos como dioxina, agonistas beta-adrenérgicos o vasodilatadores también pueden ser de utilidad. Y finalmente las técnicas como el uso de dispositivos de apoyo circulatorio como el balón intratorácico y la revascularización con intervención coronaria percutánea o quirúrgica nos ayudan a mejorar la supervivencia. Ok, doctor. Y si habláramos de un choque cardiogénico causado por una arritmia, ¿qué recomendaciones terapéuticas? Bueno, en el caso de las taquiarritmias, ahí depende un poco si es una taquicardia ventricular o supraventricular, pero es necesario tratarlas con una cardioversión en pacientes con alteración hemodinámica. Por otro lado, también en casos de bradiarritmias podemos llegar a utilizar fármacos como la atropina o el isoprotenerol, y en casos más severos se puede utilizar el uso de marcapasos. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Tristemente hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradezco mucho la oportunidad y que haya venido, nos preste su tiempo para compartir con la audiencia todos estos conocimientos. Considero que es muy importante que conozcamos un poco más acerca de esta patología, ya que puede llegar a ser mortal, y al estar más familiarizados con ella nos podría ayudar a la hora de tomar decisiones y así hacer más eficiente nuestra atención médica. Muchas gracias a ti por la invitación, fue un honor y espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes.